Digamos, la clase pasada, pues dijimos, bueno, ¿qué pasa si no se cumple homocedasticidad, heterocedasticidad? Y vimos cómo solucionarlo. Ahora vamos a ahondar en otros motivos por los cuales pues se genera el sesgo en los estimadores. Nosotros dijimos que bajo todos los supuestos, mínimos cuadrados ordinarios era el mejor estimador lineal insesgado. Pues vamos a quitar alguno de ellos, específicamente media condicional cero. Ahí es donde entran los econometristas a discutir si se cumple o no. Puede pasar por tres razones que se incumpla media condicional cero. Una es omisión de variable relevante. Hoy vamos a hablar explícitamente de eso. También vamos a hablar en menor medida de inclusión de variable irrelevante. Eso no genera sesgo, por eso lo dejo pequeño. Pero sí afecta nuestras estimaciones. Entonces vamos a ver esos dos casos, digamos, contrarios hoy. Omitir variables importantes en nuestra regresión e incluir variables que no son importantes. Otro motivo por el cual se puede generar sesgo es por error de medición en nuestras variables. Es decir, nuestras encuestas tienen problemas, las personas no quieren responder la verdad. Por algún motivo tenemos error de medición, de que las observaciones que tenemos no son las verdaderas. Esto también genera sesgo. Y el último motivo es por, se le llama sesgo de simultaneidad o endogeneidad, cualquiera de las dos. Hay personas que incluso que estas tres les dicen endogeneidad, y es totalmente cierto. Y esto básicamente es que alguna de las variables independientes esté determinada a su vez por la variable dependiente. Es decir, en la ecuación de las independientes, por ahí aparece la dependiente. Ahí va a haber un sesgo. Estos dos los vamos a dejar para la siguiente clase. Hoy solamente vamos a hablar de omisión de variable relevante y de inclusión de variable irrelevante. Entonces, por ejemplo, si nosotros corriéramos este modelo, salario contra beta 0, beta 1 años de educación más el término de error. ¿Qué otros factores están acá? Pues existen demasiados. Los años de experiencia laboral, el género, el ingreso de la familia, porque pues con base en esto los padres pueden decidir que su hijo estudie en cierto lugar o no, nivel de educación de los padres, permanencia en su trabajo, edad, calidad de su educación, rosca y productividad del individuo. Todos estos factores pueden afectar al salario. Entonces, todas estas van a ser variables relevantes. Pues, ¿qué pasa si las omitimos? ¿Qué pasa si las omitimos de la regresión? Pues bien, si esas variables omitidas están relacionadas con los años de educación, va a existir un sesgo. Es decir, el parámetro beta 1 que encontremos no va a ser el verdadero parámetro beta 1. Entonces, pues cuando hagamos recomendaciones y le digamos a la gente, oiga, usted estudie en función de este beta 1 porque usted le hace caso a este beta 1 que yo estimé, va a ganar tanto más de salario cuando se gradúe. La gente va a tomar sus decisiones, al final se va a graduar y la realidad no va a ser esa. Acá pues nos encantaría que este parámetro estuviera subestimado, ¿cierto? Que nos dijeran, no, usted solamente va a ganar 5% más por cada año de educación, pero en realidad sea 30% más. Pues buenísimo. Ahí no es tan malo pues decirle eso a la gente. Pero qué tal que lo sobreestimemos, el otro caso, que le digamos, oye, usted va a ganar 40% más cuando se gradúe. La gente estudia, hace todos sus esfuerzos, se gradúa y gana 2% más. Sería un gran problema, ¿no? Tenemos que encontrar esos parámetros poblacionales para poder dar las mejores recomendaciones. Acá el supuesto de media condicional cero pues va a quedar entredicho porque el valor esperado del error condicional a los años de educación, estamos diciendo que es igual al valor esperado del error. Es decir, que todo lo que está en el error no está relacionado con los años de educación. Pero si en realidad más experiencia está asociado a más años de educación, pues va a haber sesgo. Si el género
depende de si el género afecta a los años de educación de una persona, va a haber sesgo. Con que solamente una de estas esté relacionada con los años de educación, va a haber sesgo. Entonces nos tenemos que preocupar por pensar cuáles son las variables relevantes. Y ojo, algo importante, las variables relevantes no son las que tenemos en nuestra base de datos. Esas son las que tenemos observadas, pero esas no son todas las relevantes. Tenemos que preocuparnos, tenemos que filosofar, tenemos que pensar en cuáles son en verdad esas variables relevantes. Esas no son las que están en el libro de Wooldridge, pueden ser muchas más, o incluso pueden ser menos. Tal vez en el libro de Wooldridge hay muchas. ¿Listo? Tenemos que preocuparnos, tenemos que pensar cada vez que estamos haciendo un modelo, cuáles son las variables relevantes que están afectando a nuestras independientes. Porque si eso sucede, va a haber sesgo. Ahora, si existiera alguna variable relevante que no está relacionada con los años de educación, pues omitirla no va a generar ningún problema. ¿Tienen alguna pregunta de lo que acabé de mencionar? No, profe. Bien. Entonces vamos a tratar de modelar esas variables, bueno, o tratar de determinar las consecuencias del sesgo. Todo lo que expresé ahorita en palabras, pues lo vamos a modelar. Les quiero hacer una pregunta. ¿Ustedes por qué creen que alguien podría omitir variables relevantes en su modelo? ¿Por qué? Porque no se tiene la información. Esa puede ser una. ¿Qué otra razón? Porque debe ser difícil cuantificarla. Eso es lo mismo. Desconocimiento. Exacto. Eso es otra razón. Ignorancia o desconocimiento. Es decir, acá nosotros no tenemos ni idea que todo esto también afecta al salario. Entonces, por eso es importante acá ser pues, economista, ¿no? Para tener teorías subyacentes que nos digan cuáles son las variables importantes. Utilizando estas herramientas, los doctores, los médicos, los ingenieros y en muchas otras ciencias, pues se intenta determinar este mismo tipo de relaciones. Pero pues si uno no está metido en esas otras ciencias, es muy difícil saber cuáles son las variables relevantes. Por eso acá esto es econometría, porque tenemos que pensar en cuáles son esas variables relevantes para este tipo de problemas. Puede ser por desconocimiento, por ignorancia. Ahora, esas dos situaciones son totalmente diferentes, porque si es por ignorancia, vamos a correr esta regresión, vamos a vivir felices y vamos a creer que este es el verdadero valor cuando no lo es, y no vamos a hacer nada al respecto. En cambio, si es porque no tenemos datos, sabemos que no tenemos datos de nepotismo, de productividad del individuo o alguna otra variable, pues podemos hacer algo para intentar determinar al menos en qué dirección está sesgado nuestro parámetro. Si está sesgado hacia arriba, si está sobreestimando o si está subestimando. Son situaciones totalmente distintas. Por eso siempre nos tenemos que preguntar cuáles son las variables relevantes que afectan a nuestra dependiente. Para modelar eso, supongamos que tenemos ahora este modelo, y igual a x1 beta 1 más x2 beta 2 más 1. Voy a separar la x, la que teníamos antes, en dos. La voy a partir en dos. x1 van a ser las variables relevantes incluidas y x2 van a ser las variables relevantes omitidas. Antes todo eso lo llamábamos x, que pensábamos que las teníamos todas. Ahora vamos a decir no. Tenemos estas que son relevantes, observadas, pero x2 no las tenemos. x1 va a ser de tamaño, como siempre, n por k más 1, beta 1, para que sea conformable, de tamaño k más 1 por 1, x2 va a ser de tamaño n por j, y de nuevo para que sea conformable, beta 2 va a ser de tamaño j por 1. Les pregunto, ¿cuántas variables relevantes omitidas tendríamos entonces aquí?
J, ¿cierto? J. Exacto, vamos a tener J variables relevantes omitidas. K más 1 relevantes influidas. Acá está esto. Bien, falta de datos o la teoría que determina la dependiente es incompleta. Entonces nosotros vamos a correr este modelo ignorando totalmente la existencia de beta 2. Entonces lo que haríamos es estimar beta 1 gorro por mínimos cuadrados ordinarios y eso va a ser x1 transpuesto x1 a la menos 1 por x1 transpuesto y. Porque no tenemos x2 acá. Pero en la población y es esto. Entonces vamos a reemplazar y acá. Entonces va a quedar así. Entonces acá quedaría x1 transpuesto x1 a la menos 1 por x1 transpuesto x1. Pues esta parte es una identidad. Entonces nos va a quedar beta 1. Y acá nos quedaría x1 transpuesto x1 a la menos 1 por x2 beta 2. Más este último de acá. Nos va a quedar todo esto. Ahora ahí podemos tomar valor esperado, condicional a las x, condicional pues a todas las x, para asumir media condicional 0. Entonces acá nos quedaría beta 1 más x1 transpuesto x1 a la menos 1, x1 transpuesto x2, beta 2, más 0. Acá podemos utilizar media condicional 0 porque este u es el verdadero error. Si nosotros estimamos este modelo, acá fíjense, vamos a tener otro error, que va a ser distinto al u. Y el problema es el mismo. Si no tenemos estos errores es porque no tenemos esos betas, los verdaderos. O si no tenemos los betas verdaderos es pues porque no tenemos los verdaderos errores. El problema es igual. Si tuviéramos los errores, tendríamos los betas. Entonces nos va a quedar esta parte de acá. Fíjense que todo este segundo término pues va a ser el sesgo de nuestro coeficiente. Si todo esto fuera 0, pues no habría ningún problema, ¿cierto? El valor esperado de beta 1 gorro de mínimos cuadrados ordinarios sería beta 1. No habría ningún problema. Por eso es que estas tienen que ser variables relevantes. Supongan ustedes que beta 2 fuera 0. Si beta 2 fuera 0, pues acá nos daría valor esperado de beta 1 gorro MCO igual a beta 1. No habría problema. Estas tienen que ser variables relevantes. Entonces, beta 2 tiene que ser diferente de 0 para que sean relevantes. Ahora, esta forma del sesgo, toda esta expresión por omisión de variable relevante, nos va a decir pues si el coeficiente está subestimado o sobreestimado. ¿En qué dirección es el sesgo? Y ahí radica la diferencia entre ignorancia y desconocimiento de datos. Si es por ignorancia, pues nosotros creemos que este término del sesgo es 0, pero en realidad pues es diferente de 0. Si nosotros sabemos por teoría que tenemos este sesgo, pues podemos entrar a analizarlo teóricamente. Si lo conociéramos, pues acá podríamos saber cuál es beta 1. No lo vamos a conocer exactamente, pero si sabemos que existe, pues podemos tratar de inferir algo más de lo que tenemos. Ahora, bueno, sí, sería sesgado si las variables, será sesgado si las variables son relevantes, es decir, beta 2 diferente de 0, y si las omitidas están relacionadas con las incluidas. Este término, sin tener en cuenta el beta 2, ¿a qué se les parece? ¿O sería correr una regresión de qué contra qué? De x1 contra x2. No, al revés, sería de x2 contra x1. Es decir, x2 como dependiente y x1 como independientes.
Entonces esto sería, en el ejemplo, digamos, anterior, esto, correr una regresión de las omitidas contra las incluidas, es decir, experiencia contra años de educación, género contra años de educación, ingreso familiar contra años de educación, y así sucesivamente. Eso sería este término. Entonces, yo les había mencionado que si esas independientes relevantes que estamos ignorando no están relacionadas con las independientes que incluimos, no hay problema, porque todo este término sería cero. Vamos a tener sesgo si las variables son relevantes y también x2 está relacionado con las x1. Vamos a desagregar un poco más esta expresión, desde el sesgo solamente. Entonces a esta primera matriz de la regresión de x2 contra x1 la vamos a llamar A. Nosotros teníamos que x1 era de tamaño n por k más 1, es decir, x1' va a ser de tamaño k más 1 por n, y x2 es de tamaño n por j. Entonces toda esta matriz A va a ser de tamaño k más 1 por j. ¿Qué es lo que está acá? K más 1 por n, n por k más 1, es decir, esta de acá va a ser k más 1 por k más 1. Esta k más 1 por n por j va a ser k más 1 por j. El final todo va a ser k más 1 por este j. Entonces vamos a tener toda esta matriz gigante de coeficientes. Esto de acá van a ser j regresiones. En cada columna va a haber, van a estar los coeficientes de la jésima variable excluida contra todas las k más 1 variables incluidas. Entonces, en el ejemplo anterior, lo que haríamos es correr años de experiencia, que era una omitida, contra años de educación, que era la incluida. Luego en la siguiente columna, ingreso familiar contra años de educación, sería ese coeficiente. Y así, va a ser de tamaño k más 1 por j. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? Profe, en este caso, beta 0 ya no se tiene en cuenta. Sí, sí se tiene en cuenta. Por eso acá están estos coeficientes. Es decir, acá si incluimos beta 0 en nuestra regresión, acá también iría beta 0. Pues los unos. Ah, listo, profe. Buena pregunta. Bien. Denme un momento. Qué pena. Tengo que responder un correo. Listo ya, disculpe. ¿Alguna otra pregunta? Bien. Vamos a hacer varios ejemplos de esto para ver cómo se comportaría el sesgo. Entonces, primero, digamos que tuviéramos este modelo. Y este ejemplo me encanta porque refleja la severidad de equivocarnos acá. Pues en una situación que, no sé, creo que ustedes llamarían real. Suponga que corremos este modelo. Hipertensión, que esto se mide con sístole y diástole de la presión sanguínea. Creo que lo normal, lo ideal es tener 120-60, algo así, o 120-80, algo por ahí. Igual a beta 0 más beta 1
por un medicamento que es experimental. Ustedes los contratan para tratar de determinar si un medicamento mejora los niveles de hipertensión o no lo hace. Entonces ustedes asignan o las personas se automedican con ese medicamento y queremos ver si ese medicamento pues si altera los niveles de hipertensión. Y en la población existe otra variable que es el número de cigarrillos diarios que la persona fuma. Y nosotros omitimos la variable de cigarrillos. Digamos que no la omitimos por ignorancia, sino que la omitimos porque no tenemos datos. No sabemos qué tantos cigarrillos fuman las personas al día. Entonces corremos solamente hipertensión contra beta 0 y contra beta 1 medicamento, más un error. ¿Cuál será el sesgo de beta 1? Pues acá vamos a tener valor esperado de beta 0 gorro y de beta 1 gorro condicional a X. Esta parte de acá de la izquierda es como esto. El vector de betas. Es igual a los poblacionales, a beta 0 poblacional más beta 1 poblacional, más este vector que va a ser una regresión de la omitida de cigarrillos contra las incluidas. Es decir, esto saldrían de una regresión de SIGS contra una constante, que sería A01, y contra medicamento, que sería A11. Eso multiplicado por el coeficiente poblacional de cigarrillos, por beta 2, que es este de acá. ¿Cuál es el sesgo de beta 1 gorro? Pues lo que haríamos es revisar acá la segunda ecuación. El valor esperado de beta 1 gorro va a ser igual a beta 1 más A11 por beta 2. Es decir, el sesgo de beta 1 gorro va a estar dado por este de acá. A11 beta 2. Les pregunto, y por favor justifíquenlo, ¿qué signo creen ustedes que tiene beta 2? Profe, pues yo creo que es negativo porque ahí beta 1 se estaría sobreestimando, ¿no? No, eso no tiene nada que ver. No, creo que es positivo porque igual, aunque no tengamos la información, como usted lo llama, pues de alguna manera sigue afectando, ¿no? ¿Cómo así que sigue afectando? O sea, más bien en este caso sigue afectando la hipertensión, por más medicamento que exista. Lo que les estoy preguntando de beta 2 es, si ustedes incrementan el consumo de cigarrillos, ¿qué le pasaría a los niveles de hipertensión? Por eso, profe, aumentan, ¿no? Ah, eso sí es otra cosa, ¿no? Eso no fue lo que usted me dijo, Juan Sebastián. Bueno, profe, qué pena. Está bien. Eh, entonces sería positivo, ¿cierto? ¿Alguien tiene alguna otra opinión? Bien. Ahora, ¿cuál creen ustedes que sería el signo de A11? Es decir, las personas que toman medicamentos alteran su consumo de cigarrillos. Yo creo que no, profe. Las personas que están consumiendo medicamentos igualmente van a seguir consumiendo cigarrillos. Porfa, coloquen en el chat si opinan si es positivo, positivo, si es cero, cero, si es negativo, negativo. Estos análisis son muy importantes. Entonces Andrés dice cero.
Listo, y nadie más tiene opiniones, ¿cierto? ¿O están pensando? Ok. Entonces, si hay personas que comienzan a tomar medicamentos y se tienden a cuidar un poco más, pues esperaríamos que fuera negativo. Eso puede ocurrir ese efecto. O como dice Andrés, puede ser totalmente independiente. Ahora, el producto de estos dos va a ser el sesgo. Si el medicamento es independiente de los cigarrillos, seguramente pues el sesgo sería cero. Perfecto. Ahora, supongan que A11 fuera negativo, más medicamento, menos cigarrillos, y que beta 2, como dijimos, fuera positivo. Si eso pasa, entonces nuestro estimador va a estar por debajo del verdadero. Vamos a subestimar. Repito, si beta 2 fuera positivo y A11 fuera negativo, vamos a subestimar. Es decir, lo que diríamos es, si usted aumenta las unidades de medicamento, la hipertensión va a cambiar en un número menor al verdadero. Menor al verdadero. ¿Eso qué podría causar? Que nosotros terminemos descartando medicamentos que en verdad son relevantes para afectar a la hipertensión. Puede que incluso nos den efectos muy negativos. Vamos a terminar descartando medicamentos que nos generen reducciones en la hipertensión. Eso no es tan malo relativo a la otra situación del sesgo. Supongo que los dos fueran positivos. Si eso pasa, vamos a sobreestimar y en esa situación tal vez le demos medicamentos a personas para tratar de reducir la hipertensión, porque lo vamos a observar así, pero en la población esos medicamentos les incrementan la hipertensión. Es decir, vamos a terminar asesinando a las personas por darles este medicamento. Esta situación podría ocurrir si las personas deciden automedicarse, porque las personas que se automedican tienen o lo hacen incurren en eso con base en toda la información relevante para ellos, es decir, con base en qué tanto fuman, en qué tanto ingreso tienen, en su estado de salud, en sus años de edad, con base en todo. Entonces, muy seguramente esta variable medicamento, si es generada como por automedicación, pues acá va a existir omisión de variable relevante. Por el contrario, si esto lo hiciéramos con un experimento aleatorio, es decir, si tuviéramos un grupo control, un grupo tratamiento, y le asignáramos aleatoriamente a las personas el medicamento, a algunos les podemos dar placebos, a otros les damos la verdadera pastilla, y los comparamos, que eso se puede hacer con técnicas de regresión. En este curso no vamos a ver exactamente esas técnicas, eso se llama evaluación de impacto, para tratar de determinar mediante experimentos pues, el efecto de algún tratamiento. Pero la base de eso es regresión lineal. Si lo asignáramos de forma aleatoria, pues así nos garantizaríamos que el medicamento no esté relacionado con nada y que este término de sesgo sea cero. ¿Tienen alguna pregunta o todo clarísimo? Bien. Hagamos otro ejemplo. ¿Sí, Andrés? Profe, qué pena. Es que, pues, estaba viendo que se supone que los datos de esa matriz los obtenemos de correr la regresión de cigarrillos contra medicamentos, ¿sí? Pero entonces, en ese caso, si digamos nosotros omitimos porque no tenemos datos, tendríamos que buscar los datos para poder correr esa regresión. No, es que el problema es que esta no la vamos a poder correr. O sea, si la pudiéramos correr, pues ya no tendríamos problema, por lo que esto estaría incorporado acá en el verdadero. El problema es que no la tenemos. Algo que sí se puede hacer es intentar buscar otros estudios
que hayan hecho algo para países similares o para poblaciones similares y tratar de estimar uno con base en esos estudios, pues esos coeficientes. El problema es que no tenemos los datos. Si los tuviéramos, pues no habría problema. Ok, profe, vale, gracias. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, digamos que pues en este ejemplo es un poquito extremista porque pues nosotros no hacemos mucho esto de medicamentos, etcétera, pero sí intentamos determinar cuáles son las mejores políticas de empleo, cuáles son las mejores políticas para intentar reducir la pobreza, cuál es, digamos, una buena medida de oferta monetaria y cuánto se debería cambiar la oferta monetaria. Y pues esto también termina afectando seriamente la calidad de vida, el estilo de vida y el ingreso de las personas. Entonces también pues necesitamos garantizar, y si no lo hacemos decirlo, que nuestros coeficientes están cercanos a los verdaderos. No hay nada de malo con uno reconocer que su modelo está sesgado. Y por favor acuérdense de esto cuando lleguen a hacer sus trabajos de grado y saben que existen esos sesgos, reconózcanlo e intenten explicarlos. Eso es lo que hace un econometrista. Acá intentar ser pues transparente. Nada de ocultar resultados. Y uno saber, oiga, esto sí afecta, o excusarse en que, oiga, no, es que no tenía datos, entonces no puedo hacer nada. Mentira, eso es totalmente mentira. Siempre se puede hacer más análisis. Otro ejemplo. Supongan que ustedes modelan la siguiente variable, número de hijos, contra beta 0, años de educación, salario, años de edad, pero nosotros omitimos la variable edad. Nos preguntamos cuál será el sesgo de beta 1 y de beta 2. Entonces calculamos esa expresión de allá arriba, valor esperado de beta 0, beta 1, beta 2, condicional a las X. Pues eso va a ser los valores poblacionales más A01, A11, A21. Les pregunto, ay no, mentiras, acá está. Esto sale de una regresión de edad contra la constante, años de educación y salario. Todo este vector. Multiplicado por beta 3. ¿Qué signo esperarían ustedes? Y esto siempre es bueno preguntárselo antes de correr regresiones, no solamente en esta poner rec, ta, y a lo loco, sino uno preguntarse qué signos deberían tener los coeficientes y si son esperados o no, y tratar de explicar esas diferencias. ¿Qué signo esperarían ustedes de beta 3? Positivo, profe. Pues hasta cierto punto. ¿Y por qué, Laura? Cuéntanos. Porque pues a más edad, pues se supone que más número de hijos, pero pues no siempre pasa, pero digamos que se puede generalizar así. Entonces, si tenemos más edad, cuanto más viejitos somos, más probabilidad hay de que tengamos hijos. Sí, perfecto, hasta cierto punto. Sí, Andrea, ¿ibas a mencionar algo? No, pues lo mismo, o sea, positivo, pero en un rango de edad, nomás. Exacto. Entonces, tal vez pónganle ustedes para que no sea oscuro, de los 20, ¿ustedes cuántos años tienen? Vamos, 5 años más que ustedes, 27 años hasta los 35, que sea positivo, y a partir de ahí vaginalmente decreciente, cóncavo. Perfecto. Entonces esperaríamos un beta 3 en promedio positivo, si incluyéramos edad al cuadrado, beta 4 negativo. Bien.
Ahora, ¿qué signo esperarían ustedes de A11? ¿Y por qué? Positivo, profe, porque pues a mayores años más educación. Es al contrario, ¿no? Y acá pues fíjense que no hay causalidad. Acá es más años de educación pues deberían estar asociados a más años de edad. No es que si uno se gradúa mañana, va a cumplir años mañana. No, eso no sucede. Acá no hay un canal directo de causalidad. Si yo hago 3 pregrados al tiempo y me gradúo, entonces va a cumplir más años de uno. No, pero están asociados positivamente. Perfecto. A11 positivo. Entonces acá vamos construyendo el sesgo de beta 1 gorro. Entonces, el valor esperado del coeficiente de años de educación va a ser igual al verdadero valor más A11, que dijimos que es positivo, más beta 3, que dijimos que en promedio es positivo. Es decir, nuestro coeficiente, nuestro estimador, va a estar sobreestimado por omitir años de edad. Entonces, ¿qué esperaríamos? Que si incluimos en la regresión años de edad, pues nuestro coeficiente caiga. Ahora, el mismo análisis lo podemos hacer para el coeficiente de salario. Ya hablamos de beta 3, que está acá. ¿Qué signo esperarían ustedes de A21? También positivo en promedio, profe. ¿Por qué? Porque, digamos, a cierta edad, el salario, pues la persona se supone que ya no es lo suficientemente productiva. Eso me suena más a negativo, ¿no? Edad, salario. O sea, la explicación que diste. Entonces, Pero, sí, no, pero, o sea, no se supone que entre más edad, más salario, por lo que también dijimos de la educación. pero ojo, ¿no? Acá lo estamos viendo al contrario. Aumentos en el salario, ¿cómo afectan a la edad? Y esto es manteniendo los años de educación constantes. Es decir, si aumentara el salario, pues muy seguramente esto podría ser por aumentos de productividad, que está en línea con lo que, no sé, con lo que me mencionabas, o con incrementos en los años de experiencia, y eso pues está asociado positivamente con la edad. Entonces, beta 2 va a estar sobreestimado. Si acá en la regresión incluyéramos edad, esperaríamos que el coeficiente de salario también se redujera. Seguramente beta 2, bueno, ¿qué signo creen ustedes que existe de beta 2? Creo que este es más interesante, ¿no? O sea, ahí esperaríamos que tal vez para las personas que ganan demasiado, el costo de oportunidad de tener un hijo sea mucho mayor. Pues tal vez el número de hijos se reduzca para niveles de salario muy altos, pero para niveles de salario bajos o intermedios, esperaríamos más salario, más hijos. Y para niveles muy bajos, ¿qué esperarían ustedes? ¿Más salario, muchos más hijos o más salario, menos hijos?
muchos más hijos, ¿no? Porque pues esto también está relacionado de cierta medida con pues, los métodos anticonceptivos que utilizan las personas. Y beta 1, igual, muy similar al salario, el comportamiento. ¿Están de acuerdo? ¿Algo que comentar? No, listo. Entonces, les dejo estos dos ejercicios en clase, sea salario, contra años de educación, experiencia, edad, mujer y el error. Ahora, si en esta regresión ustedes omiten edad y mujer, ¿cuál será el sesgo de beta 1 y de beta 2? Profe, qué pena, tengo una pregunta. Sí, claro. En la diapositiva anterior, sí, o sea, digamos, es que estamos viendo que de una vez se dice como, bueno, la variable omitida es edad, pero a la hora que se está, ¿cómo decirlo?, corriendo una regresión, o sea, digamos, uno no va a saber si está omitiendo o no una variable, uno coloca, digamos, listo, yo creo que en el modelo es educación, salario y pueden haber más variables, digamos, salud o cuestiones así que nos están nombrando, o sea, ahí usted las están nombrando. Entonces tocaría en este caso mirar variable por variable o colocar un montón de variables en el modelo. Un montón. La idea es un montón. Acá pues está más sencillo, porque acá yo digo hay solamente 3, pero pueden haber muchos más factores que afectan al número de hijos. La idea es pensar en todos esos. Por eso también en la práctica no es bueno uno omitir demasiado, porque si omite demasiado al final no va a tener ni idea de dónde proviene el sesgo. La idea sería omitir tal vez un par de variables, máximo 3, lo menor posible, para poder identificar esto. Y hacer esto solamente con 3 omitidas o una omitida, así. No sé si contesto tu pregunta, Andrea. Sí, o sea, tratar de utilizar la mayor cantidad de variables posibles. Que sean relevantes, sí. Y pues ahí toca ya mirar saber si son relevantes o no. Exacto. Y las que no lo son, que ni las tenemos, hacer estas ecuaciones de forma teórica. Hay gente que ya las hace en su cabeza y solamente las pone en texto, y eso está perfecto. Si hacen eso, está perfecto. Si no, pues pueden ponerlas en sus escritos para tratar de mencionar en qué dirección están los sesgos o los posibles sesgos. Ah, listo, profe, muchas gracias. Bien. Y este otro segundo punto es muy similar al primero, solamente que en términos de X. Yo en un examen no les voy a colocar esto de que ustedes juzguen cuál es la relación, de que si es positiva, es negativa. Me parece que eso puede llegar a ser muy subjetivo. Ya existen datos, entiendo que pues, tal vez ustedes no conocen algunos de estos signos, de estos coeficientes, entonces no quiero entrar en esos detalles, por eso me voy a preocupar por la matemática. Pero en la economía aplicada, ese tipo de análisis sí es muy, muy relevante. Y ese tipo de discusiones se dan normalmente para saber en qué dirección está el sesgo. Ahora vamos a ver inclusión de variable irrelevante. Esto es el caso contrario, que es qué pasa si incluimos más variables de las que son en realidad. Pues vamos a ver que esto no genera sesgo. Porque, como habíamos dicho, pues si las variables son irrelevantes, pues este beta 2, acá de antes, sería 0. Pues no genera sesgo. Perfecto. Vamos a modelar ese caso. Bueno, supongamos que X lo partimos de nuevo en 2, X1 y X2. Toda la X va a ser de tamaño n por k más 1 más j. X2 van a ser variables irrelevantes incluidas y X1 van a ser variables relevantes incluidas. Acá las incluimos todas, pero en X2 son irrelevantes. Entonces, en la población Y, pues va a ser solamente X1 beta 1 más el error. No va a contener X2. Pero nosotros corremos este modelo.
beta gorro igual a x' x a la menos 1, x', donde x contiene x1 y x2. Y acá reemplazamos el y poblacional. Si utilizamos media condicional 0, pues este término va a ser 0. Y solamente nos quedaría este. Valor esperado de beta gorro condicional a x va a ser x' x a la menos 1, x' por x1 beta 1. Acá pareciera que no es insesgado, porque esto no nos da exactamente pues beta. Vamos a ver que sí es insesgado, ya que esta matriz va a ser, digamos que, identidad en la parte superior y va a tener ceros en la parte inferior. Es decir, para los coeficientes que no nos interesa, que los irrelevantes, toda esta matriz va a tener ceros, y para los que sí nos interesan, pues va a ser una identidad, que es lo que normalmente hemos visto. Vamos a ver con un ejemplo. Entonces, supongamos que y fuera beta 1 xy1 más el error, pero incluimos la irrelevante x2. Entonces acá corremos esto. Bueno, el valor esperado de los coeficientes estimados, perdón, esto, sería x' x a la menos 1, x' por x1, eso es lo que está acá. Esto sería x', que incluye tanto relevante como irrelevante, acá relevante, irrelevante, a la menos 1, x' por x1, que esta solamente contiene la relevante, multiplicado por el beta 1 de la relevante, que sería este. Entonces acá nos quedaría suma de la primera, de la x relevante al cuadrado, por fuera productos cruzados de la relevante e irrelevante, y acá suma de cuadrados de la irrelevante. Acá nos quedaría suma de cuadrados de la relevante, producto cruzado de la irrelevante. Acá qué pena, me faltó, me comí un beta 1, acá va un beta 1. En esa de ahí. Le sacamos la inversa a esta matriz. Entonces acá nos quedaría, cambiamos estas dos de posición, a esta les colocamos negativos. Esta la dejamos inalterada, dividido delta. Y delta pues es este por este menos este por este. Hacer esto de ahí. Entonces, beta, el valor esperado de los betas sería, acá con esta inversa, suma de x2 de la irrelevante por esta x1, la relevante, de cuadrados, menos productos cruzados, elevados al cuadrado, serían acá porque es el mismo producto, y acá menos producto cruzado por x relevante al cuadrado, más x relevante al cuadrado por producto cruzado. Entonces fíjense que acá esto es 0, este con menos y este más queda 0, son iguales. Y esto de acá es igual al determinante. Esto es suma de x2 al cuadrado, x1 al cuadrado, menos el producto de dos veces estas sumas de x, entonces esta suma de x al cuadrado. Es decir, esto es 1. A eso me refiero con que va a ser identidad en la parte superior y va a ser 0 en la parte inferior. Entonces vamos a tener que valor esperado de beta 1 gorro y de beta 2 gorro va a ser beta 1 y va a ser 0. Es porque este es irrelevante. Es decir, nuestro estimador va a ser mínimos cuadrados ordinarios, va a continuar siendo insesgado. No hay problema al incluir variables irrelevantes. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? Bien. Sí, Juan Sebastián. Profe, qué pena. O sea que en el momento en que yo empiezo a meter variables irrelevantes, lo único que voy a hacer es dejarle como
hacer como más escándalo, pero realmente no va a funcionar nada, ¿cierto? Sí, es decir, eso no afecta al sesgo, no afecta al sesgo, no afecta a nuestros estimadores verdaderos. Es decir, si lo vemos hasta acá, hasta este punto, Juan Sebastián, incluir más no hace daño, incluir menos sí lo hace, al menos en términos de sesgo. ¿Sí? Vale, profe, gracias. Bien. Ahora, no es que no tenga consecuencias, a eso me refiero en términos de sesgo, sí tiene consecuencias, y tiene consecuencias sobre la varianza. Se puede demostrar que la varianza de cada estimador, cada beta j, es sigma cuadrado gorro del error sobre la suma total de cuadrados por 1 menos r cuadrado j. Esta suma total de cuadrados, qué pena, acá otro error tipográfico, acá es sumatoria de x y j menos xj barra, esto acá elevado al cuadrado. Se acaba elevado al cuadrado. Esto es la suma total, es como la variación de la jésima independiente, el independiente número j. Y el r cuadrado j, esto que aparece acá, eso es el r cuadrado que está entre 0 y 1, de una regresión de xj, ojo, de xj contra todas las demás independientes. Ahora, ¿qué pasa si nosotros corremos pues una regresión con irrelevantes? Pues muy seguramente este r cuadrado j va a aumentar. Es decir, supongan que tenemos salario contra años de educación, años de edad, años de experiencia, más altura en centímetros. Y en la población la altura en centímetros no afecta el salario, supongamos. Pero si la altura en centímetros llega a explicar alguna de las otras variables, y si la explica en mayor medida, pues va a aumentar este r cuadrado j. Si aumenta este r cuadrado j, el denominador se va a hacer más pequeño y la varianza del estimador va a aumentar. Conclusión de esto, incluir variables irrelevantes no afecta el sesgo, pero sí nos incrementa nuestra varianza. Y es por el mismo efecto de multicolinealidad. ¿Se acuerdan que multicolinealidad era relación entre independientes? Si esa irrelevante está relacionada con las demás, pues deberíamos esperar que la varianza de nuestros estimadores aumente. Si no está absolutamente relacionada, si es una irrelevante por allá que incluimos la población de abejas en Checoslovaquia, pues seguramente eso no va a afectar en gran magnitud la varianza, porque no va a estar relacionada con ninguna independiente. Pero también si es irrelevante, pues no nos va a dar estadísticamente significativo. Así pues también determinamos si algo es relevante o no lo es. Conclusión, deberíamos incluir las variables que son determinantes de nuestra dependiente. No deberíamos incluir ni más, porque genera más varianza, ni menos, porque genera menos varianza. Y también deberíamos pues, hacer un análisis de robustez para ver, oiga, si incluimos una adicional, cómo cambia nuestro estimador, es decir, como en estos ejemplos que hacíamos, si acá incluimos edad, ¿qué le pasa al coeficiente de beta 1? Pues debería caer. ¿Qué le pasa a beta 2? También debería caer. Y así, con este comando que estimamos la vez pasada con outrec2. Así deberíamos hacer también los análisis para mostrarle a los lectores cómo están relacionadas las independientes también entre ellas. Así podemos identificar cómo cambian los coeficientes. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí?
Ya vimos inclusión de variable irrelevante, vamos a arrancar con error de medición. Esto básicamente es que no podemos tener información verídica de nuestras variables. Es decir, cuando hacemos las encuestas, las personas nos mienten por alguna razón, o supongan ustedes que queremos capturar el peso de los individuos y la balanza con la que medimos el peso de los individuos está mal calibrada. Físicamente la balanza está mal calibrada. No vamos a tener el verdadero peso. Esto puede ocurrir en muchas ocasiones y puede que llegue a ser interesante, una situación muy interesante de analizar. Esto se puede presentar tanto en la dependiente como en las independientes. Entonces vamos a analizar las dos situaciones. Por ejemplo, en el IPC, normalmente se dice que el IPC subestima el verdadero valor de la inflación, y eso pasa porque tiene varios sesgos, debido a que tiene ponderaciones fijas. Entonces, por ejemplo, si la papa en el IPC tiene una ponderación de, supongan ustedes, 2%. Cuando la papa está muy cara, pues ¿qué debería hacer la gente? Debería comprar menos papa, es decir, debería pesar menos en el IPC. Y cuando la papa está muy barata, la gente normalmente compra más, entonces debería aumentar el peso de la papa en el IPC. ¿Qué les quiero decir con esto? Que estas ponderaciones fijas en realidad son lo que llamaríamos endógenas, que están determinadas por los mismos precios. Esas ponderaciones intentan medir los precios, pero esas ponderaciones están afectadas a su vez por los precios. Eso genera sesgo en el IPC. Otra razón por la cual se genera sesgo en el IPC es que esa canasta es fija. Entonces, por ejemplo, hay en el IPC, al menos en la metodología del 2005, que era la anterior que cambiaron hace un año nomás, estaba el porte de cartas, el envío de cartas, el costo del envío de cartas. Pues eso ya no se utiliza. Y no estaban los celulares inteligentes o las tabletas. Entonces ahí también hay un sesgo de exclusión o de inclusión de nuevos bienes y servicios, porque pues las dinámicas del consumo van cambiando a través del tiempo. Todo eso ocurre porque las ponderaciones son fijas. Entonces eso genera un sesgo. Entonces sabemos a priori que el IPC está mal medido, que tiene error de medición. Otro ejemplo podría ser, supongan ustedes que yo tenemos números de teléfono y queremos correr esta regresión de los ejercicios, la de salario, contra años de educación, experiencia, edad, mujeres. Y hacemos encuestas telefónicas. Comenzamos a llamar a las personas y les decimos: yo soy de la Santo Tomás, estoy en 5º semestre, por favor me ayuda, ¿me puede decir usted cuánto gana? Seguramente les van a colgar el teléfono o les van a decir mentiras y luego les preguntamos todo esto. Ahí puede haber error de medición. No sabemos exactamente en qué dirección, puede que algunos subestimen mucho su ingreso, otros pues no lo revelan, otros tal vez lo sobreestiman. Es difícil saber, pero sospechamos que existe error de medición, tenemos razones para sospechar que existe error de medición. Otro ejemplo es, digamos que la pareja de ustedes les pregunta: ¿usted me es fiel? Y los mira a los ojos. ¿Ustedes qué responderían? Porfa, coloquen en el chat. Yo voy a responder primero, obvio. Obviamente, pues existen situaciones donde se abren los corazones, etcétera, y se revela la verdad absoluta, pero acá sospechamos que también existiría error de medición. Esto va a tener diferentes consecuencias si las variables con error de medición son en la dependiente o en la independiente. Vamos a analizar cada uno de ellos. Vamos a arrancar por error de medición en la dependiente. Este no es tan serio como cuando tenemos error de medición en la independiente. Entonces suponga que esta ecuación cumple el teorema Gauss-Markov.
cumple los 5 supuestos. Y Y estrellas son las observaciones de la dependiente sin error de medición. Pero cuando nosotros hacemos nuestra encuesta no observamos Y estrellas, sino que observamos a Y, que es la variable con error de medición. Entonces, si calculamos su diferencia, lo malo es que esto no lo podemos saber, no observamos Y estrellas, solamente observamos Y. Si sacáramos su diferencia, esto va a ser E1, que va a ser el error de medición de la dependiente, así lo vamos a llamar, que va a ser de tamaño n por 1, porque cada uno es de tamaño n por 1. Este va a ser nuestro error de medición de la dependiente. Entonces, en el modelo, en el de Gauss-Markov, reemplazamos Y estrella, donde Y estrella pues sería Y menos E1, acá pasándolo a la izquierda Y estrella y a la derecha E1, nos quedaría así. Y menos E1 igual a X beta más el error. Entonces, si pasamos este error acá a la derecha, el E1, pues digamos que este error de medición en la dependiente se va a agregar al error normal. Este error, pues, es, digamos, algo que, una porción de la variable que no podemos explicar. Es algo idiosincrático, innato para cada individuo. Eso es este error. Este error es otra cosa, es otro concepto, es el error de medición. Es la consecuencia por la cual las personas nos están diciendo mentiras. Si nosotros estimamos este modelo, pues no podemos separar estas dos cosas. Todo lo observaríamos como un error. Eso sucedería aquí. ¿Me escuchan bien o escuchan la alarma muy fuerte? Se lo escucha bien, profe. Se le escucha Sí, bien, profe, sí. se escucha bien. Ah, bien, perfecto. Ah, bueno, ya, se robaron el carro, listo. Entonces, estimaríamos el coeficiente por mínimos cuadrados ordinarios, aquí x' a la menos 1 con x' y, pero y en la población, pues va a ser todo esto, que incluye el error de medición. Entonces, multiplicamos kx' a la menos 1, x' beta, pues esto es identidad, más x' a la menos 1, x' por el error, más x' a la menos 1, x' por el error de medición. Entonces acá nos quedaría beta, y si asumimos media condicional 0, que cumple el teorema Gauss-Markov, nos quedaría este término de acá. Porque este sería 0. Entonces mínimos cuadrados ordinarios sería insesgado. Pues la respuesta sería sí, si el error de medición, esa causa por la cual las personas nos están mintiendo, no está relacionado con las independientes. Si llega a estar relacionado con las independientes, pues mínimos cuadrados ordinarios va a ser sesgado. Entonces, acá lo menciona eso exactamente. Respuesta no lo es si el error de medición está relacionado con las X. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? Ok. Entonces vamos a ver algunos ejemplos de cuándo podría pasar, cuándo claramente no podría pasar. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos salario contra beta 0, años de educación y años de experiencia. Y el salario está medido con error de medición. Nos concentramos con el salario en la dependiente. Entonces, si las personas nos mienten y en promedio las personas supongan que las que tienen más años de educación y las que tienen más años de experiencia son las que nos mienten más, pues acá mínimos cuadrados ordinarios va a ser sesgado. Si ese error de medición no está relacionado con los años de educación y los años de experiencia, pues mínimos cuadrados ordinarios va a ser insesgado. Aunque sea insesgado va a tener una consecuencia, y es que la varianza del error va a crecer, porque ahora todo el error va a ser más grande. Y eso pues nos afecta nuestra inferencia estadística.
Acá muy seguramente las personas que más mienten son las que tienen más años de educación y más años de experiencia. Entonces acá pensaríamos que mínimos cuadrados ordinarios es sesgado. Otro ejemplo, supongan que tenemos consumo de energía eléctrica como variable dependiente, expresada en kilovatios hora, en kWh, y lo corremos contra el ingreso de la familia y el número de electrodomésticos. Les voy a hacer una encuesta, así como las que le hacen a uno a veces, que lo cogen a uno de improviso. ¿Ustedes cuánta energía eléctrica consumen en sus casas? Porfa, respondan en el chat. Pero en kilowatts hora o cuánto, Sí, o cómo. kilovatios hora. Ok. O sea, no cuánto pagan, sino kilovatios hora. Piensen que fue el consumo del último mes. Entonces, 109, Juan Pablo, Laura, 90. Listo, tranquilos, dejen de buscar el recibo de la casa. Eso es precisamente lo que quiero hacer. Es el hecho de encontrar el recibo o no, pues va a ser algo totalmente aleatorio. De pronto alguien más o menos se acuerda cuánto consumen de energía eléctrica y nos dice un número, pero no va a ser el verdadero número. Va a tener algo de error de medición. De pronto otras personas nos dicen, llámeme después y encuentro el recibo de la luz. Perfecto, ahí no tendríamos error de medición. Pero para los que lo tengamos, porque la persona hizo una estimación en su cabeza, pues esperamos que ese error sea algo que es totalmente aleatorio. Es decir, no esperamos que ese error esté relacionado ni con el ingreso de la familia, ni con el número de electrodomésticos que tiene la persona. En ese sentido, podríamos estimar esta ecuación por mínimos cuadrados ordinarios, sin problemas, aunque existe error de medición. Si el error de medición es aleatorio, entonces no va a haber ningún problema. ¿Queda eso claro? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Claro, para mí, claro. Perfecto, Juan Pablo. Ok. Ahora supongamos que el error de medición está en las independientes. Entonces, sea X moño, las variables independientes sin error de medición, como el Y estrella. Pero solamente observamos a X. Entonces el error de medición va a ser la diferencia entre estas dos. Pregunta, ¿de qué tamaño sería la matriz E2? Espero que sigan conectados y que no estén buscando todavía el recibo de la luz. ¿Sí, Juan Pablo? 2 por 1. No, N por K más 1. exacto, n por k más 1. ¿Cómo sabemos eso? Porque x es de tamaño n por k más 1. Entonces acá puede que algunas independientes, algunas, no todas, tengan error de medición. Porque esto, si no hubiera error de medición, sería una matriz de n por k más 1 de ceros. Y esta sería igual a esta.
Entonces en la población vamos a tener que y es igual a x moño por beta más el error. Y esto cumple el teorema Gauss-Markov. Pero no observamos x moño, entonces lo único que observamos es a x con error de medición. Es decir, esta x menos el error, menos E2. Acá despejando x moño, lo pasamos a la izquierda, y eso nos quedaría x menos E2, más el error. Entonces aquí nos quedaría que y va a ser x beta menos el error de medición por beta más el error. Vamos a ver si esto es insesgado o es sesgado y de qué depende. Entonces acá beta gorro, como siempre, va a ser esto. Reemplazamos y. Y acá nos quedaría beta, por lo que estaba multiplicada por una identidad, menos x' a la menos 1, x' por el error de medición por beta, más x' a la menos 1, x' por el error. Si sacamos valor esperado de todo esto, condicional a las x, y pues continuamos con el supuesto de que se cumple el teorema Gauss-Markov, entonces acá nos quedaría beta menos x' a la menos 1, x' por E2 beta. Entonces, el estimador acá de mínimos cuadrados ordinarios sería sesgado o insesgado. La respuesta es siempre va a ser sesgado. Acá podríamos pensar, bueno, pues si el error de medición no está relacionado con las independientes, entonces no va a pasar nada. Pero es que el error de medición depende de las independientes. Entonces acá el error de medición cuando se presenta en las independientes es mucho más serio que para las dependientes, porque puede en las dependientes que sea insesgado, si ese error es aleatorio. Si acá este error así sea aleatorio, pues este E2 va a contener a X. Entonces, de todas formas va a existir error de medición. Pueden reemplazar ahí el error E2, definido como X menos X gorro, y acá nos quedaría beta menos beta más x' a la menos 1, x' por X gorro por beta. Va a haber error de medición, a menos que X sea igual a X gorro. Entonces acá siempre va a ser sesgado. Les dejo estos ejercicios para hacer de nuevo, porfa inténtenlos hacer. Queda pendiente también el segundo ejercicio de inclusión de variable irrelevante. Ok. Porfa abran Stata y vamos a hacer algunas pequeñas regresiones para ilustrar mejor lo de omisión de variables relevantes. Avísenme en el chat cuando tengan Stata. Listo. Vamos a hacer unas simulaciones de omisión de variable relevante. Este tema es bien importante, entonces por eso pues voy a hacer un poquito más de énfasis acá. Vamos a borrar todo y voy a fijar las observaciones en 1000 observaciones. Voy a generar un error E1 que va a ser un R normal. Voy a generar una variable x1 que va a ser E1 más R normal y x2 también va a ser E1 más otro error. Y vamos a generar la dependiente de
x1 más 2 por x2 más un error. Es decir, en la población, beta 1 va a ser 1 y beta 2 va a ser 2. Entonces, si corremos una regresión, esto es simulado, de y contra x1 y contra x2, pues nos tienen que dar valores muy cercanos a los poblacionales. Por favor, corran todas estas regresiones. Profe, yo estoy haciendo el de X1 es igual al error 1 con la normal, pero a usted le queda normal en color azul, a mí no, profe. ¿Por qué? De pronto es porque yo tengo el fondo acá en color oscuro, pero si le sale otro color está bien. No, no es que no me sale otro color, me queda en negro, pero en el error 1 donde lo puse directamente, sin el error. O sea, cuando el error 1 es igual a R normal, ahí sí me quedó azul, pero el siguiente no. Acá es sin espacio, es R normal. Asegúrese de que haya escrito bien todo el comando. Sí, profe, qué pena es que tenía espacio, gracias. Bien. ¿Listo? ¿A todos les corrió? Acá fíjense que si yo corro y contra x1 y x2 y una constante, el parámetro de x1 me da muy similar al poblacional. Excelente estimador, ¿no? Y el de x2 también, muy similar al poblacional. Y la constante me da en la población 0, no es estadísticamente significativa. A todos nos tendría que dar números diferentes porque son números aleatorios. Eso mismo les va a pasar para el primer punto del taller. Si dan iguales, pues, ay Dios mío. ¿A todos Profe, les ¿cómo correo? los coeficientes deben ser diferentes? ¿Qué cosa, Andrea? ¿Los coeficientes deben dar diferentes? Más o menos diferentes deberían dar un poco. Me dieron todos igual. Sí, a mí ¿Exactamente también. iguales? Sí, exactamente igual. Ok. Profe, Espérenme. Set. Seed. Creo que es así. Espérenme. Perfecto. Si fijamos una semilla para el generador de números aleatorio, a veces las versiones de Stata vienen con la misma semilla, entonces por eso nos da iguales. Pero si ustedes colocan otro número, pues por ejemplo acá yo coloco mi cédula. Mentiras, esa no es mi cédula. Pero pues colocan cualquier número. Ahí sí nos tiene que dar números diferentes. ¿A todos les dio? ¿Les salió algún error? Sí, profe, ahora ya da diferente. Perfecto. Ahora vamos a omitir una relevante. Vamos a correr una regresión de y contra x1. Entonces acá nos da, a mí me da 2.01.
ese coeficiente. Porfa, escriban en el chat cuánto les dio a ustedes ese coeficiente. Solamente rec de y contra x1. Solo el de x1. 1.99, 2.066. $2.07. $2.02. Fíjense que fluctúa alrededor de 2. Perfecto. Acá claramente hay un sesgo, y hay un sesgo por omitir x2. ¿Y eso por qué pasa? Porque x2 está relacionado con x1 a través de este e1. Por eso sucede esto. Entonces, acá si nosotros omitimos ese relevante por ignorancia, nosotros pensaríamos, ese 2 está bien, y no hacemos nada. En cambio, si sabemos que estamos ignorando alguna variable, que no tenemos datos, es como si no tuviéramos a x2 aquí, no lo tenemos en nuestra base de datos. Pues podemos intentar averiguar el sesgo. Vamos a calcularlo acá exactamente el sesgo. Acá pues, hacia ojímetro, claramente el sesgo es de 1, ¿cierto? Porque este nos da 2, pero en la población este coeficiente es 1, eso quiere decir que el sesgo es de 1. Para que acá 2 nos quede pues el 1 más 1, 1 del coeficiente verdadero, 1 más el poblacional. Pero acá podemos calcular el sesgo exactamente, debido a que tenemos pues los datos de x2. Esto es solamente un ejercicio teórico. Entonces acá el sesgo sería el coeficiente A11 multiplicado por beta 2, que es el del sesgado. Entonces lo que haríamos acá para calcular A11 es correr una regresión de la omitida x2 contra la incluida x1. Nos da este, 0.059. Si le doy display, el 0.059, 8, etcétera, multiplicado por el coeficiente poblacional, por beta 2, pues esto me da exactamente el sesgo, 1.019. Que será lo que decíamos, pues así, a ojímetro, una unidad. Acá fíjense que me da 2.019818, que es lo que está acá. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? En un punto del taller yo les dejo que corran esas regresiones y vayan añadiendo de a una variable y vayan viendo cómo cambian los demás coeficientes. Eso es ver exactamente estas expresiones de sesgo por omisión de variables relevantes. Les voy a copiar todo este código en el chat para que lo tengan. Ok. Entonces dejemos por ahí la otra clase. Las consecuencias de sesgo de simultaneidad pues genera sesgo en mínimos cuadrados ordinarios y también inconsistencia, al igual que los anteriores, que omisión de variable relevante y error de medición. Sesgo de simultaneidad es básicamente cuando una variable dependiente también afecta a nuestras variables independientes.
Es decir, si nosotros tuviéramos una dependiente en función de una independiente, pero la independiente también se determina por la dependiente, pues vamos a tener sesgo de simultaneidad. Vamos a demostrar que pues esto genera sesgo en mínimos cuadrados ordinarios y vamos a arrancar también a ver este tema de variable instrumental, que es una solución a ese sesgo, ya sea por omisión de variable relevante, error de medición o sesgo de simultaneidad, cualquiera de esas tres. Entonces, por ejemplo, digamos si nosotros tuviéramos que el consumo de un país en T es igual a alfa más ρ por YT más un término de error. Esto de acá es la función de consumo keynesiana, que dice que el consumo en un momento del tiempo es una proporción fija del ingreso disponible. Normalmente acá a Y se le restan los impuestos pues para que sea ingreso disponible. Está bien. Tenemos esta función. Keynes pues decía que esto es lo único que determina el consumo. Seguramente hay más cosas. Es decir, si nosotros corriéramos una regresión, esto va a tener aquí un término de error. Acá le pongo sub t, diferente a lo de antes, porque normalmente el consumo y el ingreso, la inversión, gasto público, son variables macro que se determinan también pues, a través del tiempo, que tenemos observaciones de ellas a través del tiempo. En este contexto, este ejemplo sería más de series de tiempo. Sin embargo, el sesgo de simultaneidad pues, va a estar igual presente en cualquier tipo de datos. Entonces lo podemos ilustrar con este ejemplo. Entonces, tenemos esto. Consumo es una función del ingreso disponible, una proporción fija. Entonces, ρ pues, vendría siendo la propensión marginal a consumir. Y tenemos otra ecuación que es la ecuación macroeconómica fundamental, que es al final una identidad, es una definición que nosotros hemos dado a priori. Ahí decimos que el ingreso es igual al consumo de los hogares más la inversión de las empresas más el gasto del gobierno. Acá piensen que es economía cerrada. Si nosotros reemplazamos la primera ecuación en la segunda ecuación, está aquí en esta, vamos a tener que Y va a ser igual a... qué pena, esto acá está mal. Y va a ser igual a alfa más ρ YT más el error más IT más GT. Lo que está mal es que Y sea igual al consumo. Este consumo no va. Si factorizamos aquí el ρ, en el Y nos va a quedar Y factor de 1 menos ρ igual a alfa más el error más la inversión más el gasto público. Y pasamos a dividir el 1 menos ρ. Nos quedaría YT igual a alfa más el error más IT más el gasto público sobre 1 menos ρ. Ahora, si quisiéramos saber, utilizando el supuesto de media condicional 0, queremos estimar esta ecuación, supongo, propensión marginal a consumir. Si lo estimamos por rec, mínimos cuadrados ordinarios C contra una constante YT, estaríamos asumiendo que el término de error es independiente de YT. Eso es media condicional 0. Viendo esta última ecuación, si nosotros sacamos la derivada de YT cuando cambia UT, pues esto va a ser 1 sobre 1 menos ρ. Que esto es el mismo multiplicador del gasto público. No sé si se acordarán de sus cursos de macroeconomía, pero este es el mismo multiplicador del gasto público. Donde ρ está entre 0 y 1. Una propensión marginal pues, a consumir, esa proporción fija que la gente consume de sus ingresos disponibles. Entonces, ¿YT sería independiente del error? Pues no. Si ρ es 0, igualmente esto sería 1. Si ρ fuera 0,5, esto sería 2. No va a ser independiente del error. Entonces, ¿qué supuesto se viola? Pues media condicional 0. No podríamos estimar esta ecuación por mínimos cuadrados ordinarios, porque hay sesgo de simultaneidad, debido a que existe esta otra ecuación, que también relaciona a Y en función del consumo. Otro ejemplo. Digamos que nosotros quisiéramos tratar de explicar la tasa de homicidio en un país o en alguna localidad. Y quisiéramos saber cuál es el efecto de los policías para intentar cambiar
esa tasa de homicidio. ¿Qué coeficiente, qué signo esperarían ustedes que acá tuviera beta 1? Negativo. Entonces esperamos que mayor asignación de policías reduzca la tasa de homicidios. Perfecto. Pero también, si nosotros vemos cómo la policía hace pues sus análisis de asignación de agentes por barrios o localidades, pues seguramente tienen en cuenta las tasas de criminalidad y pues entre eso están las tasas de homicidio. ¿Qué signo esperarían ustedes que tuviera este de coeficiente delta 1? Negativo. Entonces, si hay más tasa de homicidio, ¿habría menos oficiales de policía? ¿Todos de acuerdo? Positivo, claro. Esperamos que se asignen más policías donde pues hay más homicidios, ¿cierto? Porque son más necesarios. Acá habría sesgo de simultaneidad. Si los policías, al asignar el número de agentes de policía, tienen en cuenta las tasas de homicidio, pues acá esta independiente estaría en función de la dependiente. No podríamos identificar ninguna de estas dos ecuaciones por mínimos cuadrados ordinarios. Aquí habría endogeneidad. Les voy a mostrar un paper que leí hace poquito. Es sobre si la policía pues, reduce la criminalidad. Esto es un paper que se realiza para Alemania. No, perdón, no es este. Espérenme. Sí, no, es este. Sí, bien. En este paper lo que se intenta determinar es básicamente si la policía genera reducciones en la criminalidad, así como nosotros vimos ahorita en el ejemplo, pero también si la policía tiene, digamos que buenos niveles de confianza, si no puede confiar en los policías o no puede confiar en los policías. Esto se hace para Alemania, en este paper, y acá lo que hacen es hacer un experimento, y es que solamente toman, acá la muestra, son aspirantes a policías, personas que quieren entrar a ser policías. Pues ellos hacen un experimento en el cual, creo que por acá hay un diagrama, este es, en el cual al comienzo del experimento le dan pueden ser estudiantes normales que quieren, pues que están en el colegio y quieren estudiar otras cosas, o aspirantes a policía. Estos serían en la etapa A. Acá en la etapa B pueden ser también aspirantes a policías o personas que son estudiantes. Esto es como de teoría de juegos. Acá es. Primero, esta persona A, que puede ser cualquiera de los dos, empieza con 100, creo que son euros, 100 euros, y decide si darle al B 50 euros o 100 euros de esos 100 que él recibe. Y luego esta persona B decide si darle 0 euros a la persona A o darle 100 euros a la persona A. En caso de que le dé a la persona A, se le va a multiplicar
el ingreso a la persona B por 5. Lo que le da se le multiplica por 5. Esto es como para ver la reciprocidad, como de, oiga, primero el A le hace un favor al B y si el B le devuelve ese favor al A. Eso sería una persona confiable, ¿no creen? Si ustedes le hacen un favor a alguien y esa persona les devuelve el favor, pues esa persona sería confiable. Ahora, lo que se hace acá es, mediante este experimento, pues estos son euros, tratar de comparar a las personas, a los policías, a los aspirantes de policía y a las personas normales. Pues acá ellos se encuentran que todos los aspirantes a policía son personas extremadamente confiables, mucho más confiables que lo que son las personas normales. Todo esto pues lo hacen con regresiones. Déjenme y les muestro. No, esto no. Police applicant. Es que también utilizan otras técnicas, pero por aquí hacen algo de mínimos cuadrados ordinarios. Así es esto. Acá la variable dependiente es pues el nivel de confianza. Y acá lo corren contra una dummy, sencillamente, de si la persona era aplicante de policía o no. Les da un coeficiente de 0.095 con un error estándar de 0.038. La división entre estas dos es el estadístico T. Esto da mayor a 2. Eso quiere decir que es estadísticamente significativo el coeficiente. Es decir, los aspirantes a policía, estadísticamente hablando, si solamente se corre una regresión contra esto, están asociados a más confianza. Luego acá controlan por otras variables, por el género de la persona, por la edad de la persona. Se reduce un poco el coeficiente, pero continúa siendo estadísticamente significativo o marginalmente significativo. Otro gran asunto que pues no se aborda en el paper porque está por fuera de estas recomendaciones es, bueno, si la institución cambia esto, ¿no? Si ya los aplicantes cuando entran pues ya cambian digamos, su estatus de ser alguien confiable. No se habla de eso directamente, pero el hecho de que ellos muestren que esos aspirantes a policía normalmente, pues estos son personas más bien humildes acá, pues de Alemania, muestran que cuando entran, sí, antes de entrar a la policía son confiables y pues no lo mencionan, pero quiere decir que después hay un cambio, es decir, que es a causa de la institución. Todo esto pues se puede detectar con regresiones. Ellos tienen en cuenta este sesgo de simultaneidad en las regresiones. Si les interesa el paper, cuéntenme y se los paso. Otro ejemplo. Digamos que nosotros quisiéramos correr o saber cómo un cambio en las exportaciones afecta a la inflación. ¿Qué signo creen ustedes que tiene beta 1? ¿Y por qué? Positivo, ¿no? ¿Por qué? Porque pues mayor exportaciones significa mayor entrada de capitales, entonces hay más dinero en circulación y eso genera inflación. Podría ser entonces acá. Más exportaciones implica que entran más dólares, ojo, porque son más dólares al final. Si hay más dólares, pues se devalúa el dólar, se aprecia el peso. Si se apreciara el peso, ¿qué le pasaría a la inflación? Porque acá hay bienes y servicios transables y no transables. Se reduce, ¿cierto? Es decir, acá hay dos efectos. Uno,
es el efecto sobre la tasa de cambio. Imagínense que ahorita el precio del petróleo aumentara a $200 el barril. Entonces exportamos muchísimos bienes, mucho petróleo, nos entran muchos dólares, se aprecia la moneda, como nuestra moneda es más costosa relativo al exterior, pues vamos a poder comprar celulares, tabletas, muchas cosas muy bonitas del exterior a un precio más bajo, porque el peso vale más. Es decir, va a haber menos precios. Pero también, pues como se exporta más, pues nos están demandando más bienes y servicios, entonces en ese sentido debería aumentar la inflación. Bien. Ahora, supongan que corremos exportaciones contra inflación. ¿Qué signo creen ustedes que tiene gamma, delta U? Si las cosas están costando más acá, en el interior, ¿nos comprarían más o nos comprarían menos? Menos, profe. Extraordinario. Muy bien. Entonces, aquí habría endogeneidad, claramente, porque la inflación se determina por las exportaciones y las exportaciones se determinan por la inflación. No podríamos correr estas regresiones por mínimos cuadrados ordinarios. Para nosotros acá solamente en la primera ecuación observar el primer canal, lo que deberíamos hacer es acá también incluir la tasa de cambio nominal. Si la mantenemos constante, y eso solamente revisaríamos un incremento en las exportaciones, cómo afecta la inflación. Bien, otro ejemplo. Digamos que yo quisiera saber las calificaciones en economía, cómo dependen de las asistencias o las inasistencias a clase. ¿Qué signo esperarían ustedes de beta 1? Imagínense que estamos en lo presencial todavía, donde no pueden consultar grabaciones. Negativo. Entonces, más inasistencias, menos calificación. Bien, yo también creo que es negativo. Ahora, ¿creerían ustedes que las inasistencias a clase pueden estar determinadas por las calificaciones? Y eso sí, pues depende de cada uno de ustedes. Si aumentan sus calificaciones, ¿ustedes van más a clase o no van? ¿O es independiente? ¿Ustedes van o no van independientemente de sus calificaciones? Porfa, escriban en el chat. Yo diría que independiente. Ok, sus asistencias o inasistencias son independientes, perfecto. Quiero que acá piensen también en los extremos. Entonces, si ustedes sacan 5 en la clase siempre, es muy alta la calificación, eso afectaría su asistencia. Si sacan 0 siempre, eso afectaría su asistencia. Entonces, porfa, coloquen en el chat el signo que ustedes creen que tendría para ustedes. Si es 0, independiente es igual que 0. Bien. Bien, entonces ustedes asisten sin importar sus calificaciones. Perfecto, muy bien, muy juiciosos. Ojalá todos fueran como ustedes. Normalmente yo, pues en mi experiencia, yo creería que más calificación, de hecho, se traduce en más inasistencias a clase. Al menos como pensando en un umbral. Si la calificación siempre es arriba de 4 o 5, sin importar qué, la gente deja de asistir o algo por el estilo. Y lo mismo, si es muy bajita, también pues dejan de asistir por tal vez desmotivación, no sé. Creo que puede existir algún efecto.
Eh, en el caso de ustedes, ustedes me están diciendo que para ustedes delta 1 es 0, si para todos es así, pues aquí no habría endogeneidad. Perfecto. Y otro ejemplo, supongo que corremos salario contra edad. ¿Qué signo esperarían de beta 1? Positivo. Positivo, de acuerdo. Más Sí. edad, Más edad, estás más trabajo, hasta determinado punto, ¿no? Pues diría, después de los 60 ya es difícil que alguien le aumente de pronto el salario, perfecto, dependiendo del área. Sí. perfecto, bien. Exacto. Entonces, sí, tal vez marginalmente decreciente. Porque igual la edad está muy asociada a los años de experiencia. Y acá no estamos controlando por experiencia. Ahora, si quisiéramos explicar la edad en función del salario, ¿qué coeficiente creen ustedes que tendría delta 1? Pues debería ser 0, ¿cierto? Lo que dice ahí. Porque el hecho de que alguien le aumente en el salario no quiere decir que vaya a aumentar su edad. Acá en este caso, la edad se considera como una variable exógena, que pues está determinada por el tiempo. Lo mismo sucede con el género, con la raza, con, digamos, características innatas de los individuos. Son variables que son exógenas, que están determinadas por otro asunto. Si acá tuviéramos salario en función de género, pues tal vez el género se afecta al salario, pero el género no estaría afectado por el salario. Menos no en cuando haya ingeniería genética, donde se pueda definir cuál será el género. Otra cosa es identidad de género. Entonces acá no existiría endogeneidad. Entonces se consideran como exógenas. Entonces cuando alguien le dice a uno, ojo, oiga, esa variable será endógena, entonces uno tiene que estar pensando en que le están diciendo implícitamente, hay sesgo de simultaneidad. Bien, ¿tienen alguna duda hasta acá de todos estos ejemplos o algo de lo que mencioné?